No suena. Ahí te escucho con Alicia. Sí. Perfecto, Eduardo. Yo hablo un segundo y ya te paso para que vos hagas la presentación del módulo. Ya están entrando los alumnos. ¿Vos lo ves, María Eugenia? ¿Lo ves a él? Sí. ¿Lo ves? Sí, perfecto. Sí, sí, lo veo. Bueno. Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Espero que hayan pasado un lindo verano, unas lindas vacaciones. Bueno, de vuelta con el curso, como ya saben, van a comenzar con el módulo de óptica y refracción. Así que sin esperar más, los dejo ya con los coordinadores, la licenciada María Eugenia Nano. María Eugenia, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Fabio, ¿cómo te va? Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a la SAO por esta oportunidad de poder coordinar desde Clínica Nano este módulo de óptica y refracción. Perdonen, les pido disculpas por el atraso, tuvimos algunos inconvenientes con los links de Zoom, pero ya estamos. Los coordinadores del módulo son el doctor Eduardo Zoraide y el doctor Daniel del Campo, y luego quienes forman el módulo haciendo las presentaciones que ustedes las tienen. Cualquier cosa, estamos a disposición de ustedes, nos ubican a todos nosotros en Clínica Nano, preguntas o si les interesa más un tema y quisieran profundizar o lo que fuere, acá estamos. Así que, doctor Zoraide, te dejo si vos le querés dar José María Mújica. Gracias nuevamente. Sí, bueno, bienvenidos al módulo de óptica y refracción. Antes de comenzar, deberíamos recordar que hoy es el día del oftalmólogo infantil y quizás debiéramos recordar nombres como Ciancia, Manciti, Prieto Díaz y demás, que han sido los pilares fundamentales de la oftalmología infantil en nuestro país, que es tan importante. Este módulo que vamos a hacer de óptica y refracción consta de 8 jornadas donde vamos a abarcar gran parte de la refracción y de la parte óptica, y que para ustedes va a ser realmente muy importante, porque más allá de cualquier subespecialidad que ustedes realicen en oftalmología, la óptica y la refracción la van a tener que aplicar en mayor o menor grado prácticamente en todos sus pacientes. Así que pienso que este va a ser un módulo muy jugoso para ustedes, más allá de cualquier subespecialidad en el futuro. Vamos a comenzar con el doctor José Mujica, que es el director de la clínica de Nano y que tiene la subespecialidad también de oftalmología infantil y medicina legal. Así que él nos va a hablar de agudeza visual y exámenes preliminares, y sobre todo creo que nos va a subrayar muy bien la importancia de la agudeza visual dentro de la historia clínica. Posteriormente, Julio Fernández Mendi nos va a hablar acerca de la baja visión, que es un capítulo que realmente debe despertar en ustedes muchísima atención, porque le puede llegar a ser muy importante para dar mucho alivio y esperanzas a un número de pacientes muy grandes que algunos van a pasar por el consultorio. José María, yo estoy seguro que algunos tips vos le vas a poder dar a los jóvenes oftalmólogos que están haciendo este curso de refracción a través de la SAO. Cuando quieras. Gracias, Eduardo. Siendo las 19:14, nosotros todos los que hablamos hasta ahora somos analógicos. Por ejemplo, yo no sé si me están viendo a mí o están viendo la pantalla. No sé. Están las dos cosas. Bien, perfecto. Bueno, bienvenidos a todos. Yo no los veo a ustedes, no sé cuántos son.
ni qué son. La clase se divide en varios pedacitos. Yo tengo 4 temas diferentes. Los temas son bastante plomos, pero son tan plomos como de uso diario. Esto se usa realmente todos los días. Operen las cataratas que operen y las retinas que operen, por esto van a pasar hasta el último día, hasta el día que se jubilen. Por eso está bueno que esto les interese un poco, porque al final es lo que más van a hacer. Toda la vida van a hacer esto. Entonces la idea es, yo lo que voy a dar es primero una clase, son clases prácticas, no hay grandes teorías ni grandes cosas acá. Primero voy a hablar está todo relacionado con la refracción, de las gotitas que usamos nosotros, ustedes, yo, todos, para dilatar la pupila. Esa plantita que está ahí es la Atropa belladonna. Y la Atropa belladonna es una planta del cual sale el principio activo de la atropina. Atropa quiere decir hija de la noche y atropina quiere belladonna, la planta, quiere decir bella mujer. La atropina se usaba antes en Europa, en los palacios, cuando todos tenían ojos claros, se ponían atropina, porque entonces tenían las pupilas negras, porque en aquel momento lo lindo era tener ojos negros, porque todos tenían ojos claros. No veían de cerca cuando se ponían la tropa belladonna, la atropina, pero como no leían, no era un problema, buscaban la belleza. Entonces, desde ahí viene, desde el siglo XV, la tropa belladonna. El principio activo, que sale de esas pelotitas negras que están ahí, que es el fruto de la planta, es la atropina, y ya fue aislada en 1831. Nosotros tenemos nuestra tropa belladonna, que es eso que está ahí, que es el chamico. El chamico es un yuyo, una maleza, que está distribuida en casi todo el país. La Patagonia no, pero el resto del país sí. Toda la zona agrícola, y la zona agrícola ganadera. Es un yuyo medio que pincha, con hojas gordas, con esa forma así de lanza, una forma bonita, y tiene ese fruto, ese cascarón como una castaña. La cuestión es que si vos tocas esa planta y después te tocas los ojos, cosa que puede pasar en el campo tranquilamente, se te dilata la pupila. Es la misma reacción que la atropina. Eso para los que trabajan en el interior en algún momento les puede pasar. Gente que viene preocupada con piel borrosa porque se le dilató la pupila por nuestra tropa belladonna, que es el chamico y que el nombre científico es la Datura ferox. ¿Qué buscamos nosotros cuando dilatamos la pupila, que es una cosa de todos los días? Buscamos midriasis y cicloplegia. Midriasis es la dilatación de la pupila y la cicloplegia es la parálisis o el resto, que no acomode el cuerpo ciliar y el cristalino. El cristalino, todos sabemos, es el zoom que tiene el ojo. ¿Y qué no buscamos nosotros cuando queremos dilatar la pupila? Primero no queremos clavar un ángulo, agarrar un ángulo cerrado y hacer un glaucoma agudo. Y tampoco queremos, que puede pasar, que haya conjuntivitis folicular, que haya congestión, edema, exudado, dermatitis, cosas que pueden producir esta gota. La cicloplegia, ¿para qué? La cicloplegia lo que nosotros tenemos es para que el ojo no acomode y poder ver el estado real del ojo. Hay distintas formas de hacer la acomodación. La acomodación es lo que decía hace un rato, que es el zoom del ojo, es lo que permite ver objetos cercanos. Nosotros tenemos el ojo generalmente en infinito y cuando vemos de cerca, el ojo se tiene que acomodar. Y en las distintas especies en la naturaleza hay varias formas de lograr la acomodación. Algunos animales cambian la curvatura corneana, otros varían la distancia entre la córnea y el cristalino, ese telescopio que tenemos en el ojo. Otros agregan un sistema óptico, los peces, algunos peces. Otros cambian el índice de refracción del vitrio. Nosotros, los primates, que somos todos nosotros, que somos los primates, modificamos el cristalino sin moverlo del lugar. Se pone más convexo, la cara anterior y la cara posterior, aumenta el índice de refracción, aumenta la refracción, no el índice de refracción, la refracción, y podemos enfocar a los objetos que están cercanos. Y aparte hay otras cosas más. Cuando uno acomoda, no solamente cambia la refracción del cristalino, sino se produce un cierre de la pupila, una miosis, y también se produce una convergencia. Hay dos cuestiones, los antimuscarínicos, que es la atropina, producen la midriasis y la cicloplegia.
Y los simpáticos miméticos, la fenilefrina, o sea, la adrenalina, producen solamente midriasis. La acomodación, no importa. ¿Para qué queremos la cicloplegia? Básicamente la usamos en la refracción de los chicos, en la refracción de los pacientes que no colaboran, para corregir adecuadamente la hipermetropía y también para evitar las hipercorrecciones en los miopes y en los astigmatismos miópicos. O sea, cuando ustedes atienden a un paciente miope, es muy común que le den de más porque no lo dilataron. Si lo dilatan, hay que basarse más en la refracción que le da dilatado, porque la miopía puede ser menos, así como la hipermetropía puede ser mucho más. Lo que queremos que haga un midriático es que actúe rápido, que paralice del todo, que se recupere rápido, que no tenga reacciones locales y que lo pueda administrar el personal auxiliar. Los más comunes que usamos nosotros, tenemos la atropina, que el nombre comercial que tenemos es la isoptoatropina de Alcon, que viene al 1%, y que es lenta para empezar bien con la cicloplegia, tarda como 12 horas, y el efecto puede durar, acá dice hasta 2 semanas, lo saqué del prospecto, pero puede durar una semana, 8 días, 10 días. Algunos la ponen al 0,5%, nosotros la usamos como viene de frasquito, al 1%, y la usamos bastante en las esotropias acomodativas cuando tenemos que definir una cirugía. Nosotros habitualmente dilatamos a los chicos en consultorio, como todo el mundo, con ciclopentolato, pero a veces te da la sensación, si vos ves que cuando vos le pones el anteojo, el chico disminuye su estrabismo, cuando el estrabismo es para adentro, la esotropia, vos decís, si yo le puedo dar más, por ahí le puedo evitar la cirugía o disminuir la carga quirúrgica. Entonces, nosotros usamos en esos casos, yo lo uso bastante, la atropina. Hay que ver el momento también que no lo usa, porque en las vacaciones es más fácil, porque el chico lo deja medio rengo una semana, que no ve bien de cerca, pero por ahí lo hacemos los viernes, entonces bueno, ya para el lunes están un poquito mejor, y si no, las vacaciones. Pero tratamos de hacerlo, la verdad que lo tratamos de hacer, lo hacemos bastante. En la esotropia acomodativa, sobre todo. En los procesos inflamatorios crónicos, como noveitis, también lo usamos. Eso paraliza la acomodación, disminuye el dolor. Entonces, cuando es de larga duración, es mejor poner eso que poner ciclopentolato a cada rato. También los ojos tísicos, nosotros lo usamos a la noche, que se pongan la gotita para evitar el dolor, para evitar la molestia y para hacer un poquitito de juego pupilar. La dosis letal en un chico es de 10 miligramos y en un frasquito hay dosis letal. Es peligrosa particularmente en el síndrome de Down, en la parálisis espástica, en la lesión cerebral, en los prematuros y en los albinos y poco pigmentados. ¿Saben ustedes que todas estas gotitas mediáticas, los receptores tienen que ver con el color del ojo? Por eso los chicos de ojos oscuros tardan más en dilatar. Entonces un chico de ojo claro dilata más rápido y también es más peligroso el efecto que puede hacer la atropina, la tropicamida y demás. El antídoto es el salicilato de fisostigmina. Nunca tuvimos que usar el antídoto, pero existe. Otra muy usada, más usada que la atropina, nosotros tenemos esto permanentemente al alcance de la mano, ciclopentolato. Hay varias marcas, de Point, de Alco. Se compra en forma de clorhidrato. Esto es mucho más rápido. La otra dijimos que empezaba a las 10-12 horas, la cicloplegia. La midriasis empieza antes, pero la cicloplegia empieza a las 10-12 horas y esto empieza al rato, a los 40 minutos, 30 minutos. Y el efecto puede durar un día del ciclopentolato. Se usa mucho en la consulta, 1 o 2 gotas son suficientes. Siempre en la oftalmología 2 gotas es mucho, porque no entran 2 gotas. Ustedes cuando ponen una gota ven que sobra. Así que si quieren poner de nuevo, esperen un ratito, porque si ponen 2 gotas juntas, sobra 1,5. Y es una gota, si entró, pero claro, con los chicos uno no sabe si entró o no entró la gotita, tú terminas tirando un chorro. Y sobra todo. A veces queremos que vengan los chicos y no queremos tener el problema de la atropina, de dejarlos con la visión borrosa durante muchos días. Entonces le decimos que vengan de la casa con algunas gotas con ciclopentolato, que se pone 1 hora y media, 1 hora y media hora antes de que lleguen. Y ahí, bueno, pasarán por el refractómetro o legioscopía o lo que sea, lo veremos. 1 hora,
1 hora y media, 1 hora y media hora antes. También los chicos que se asustan mucho, porque entonces si la gota se la ponen en la casa, ya se la pusieron en la casa y no le tienen miedo a guardapolvo, a la clínica, al olor a alcohol y a toda esa historia que le da a los chicos y a mí cuando entran a una clínica. Puede producir efectos psicóticos, eso lo he visto. Chicos que empiezan a decir cosas cuando tienen mucha gota o que son hipersensibles. De hecho, es una de las drogas que roban algunos adictos en las farmacias, el ciclopentolato, si lo inyectan, no sé qué efecto produce. El tratamiento sin intoxicación es similar al de la atropina. La tropicamida es sintético, es otra cosa. La más común es la ecomidril, tapita roja. La cicloplegia empieza a los 30 minutos, pero este tiene más midriasis. Y el efecto dura 6 a 8 horas. Es más midriático. Y después tenemos las tropicamidas combinadas con fenilefrina, dos nombres comerciales que tengo, el Fotorretin y de Poen y el Sensu de Bauchilón. También se usan para lograr más midriasis que cicloplegia. La mejor para la cicloplegia es la atropina, eso no cambió, y después el ciclopentolato. La acción del ciclopentolato se diluye a las 2 horas, más o menos. En los casos de esotropia acomodativa siempre preferimos la atropina. Y en la consulta solemos usar ciclopentolato y tropicamida, nosotros, que casi todo el mundo hacemos. Los prospectos, se los invito a que los lean, son muy divertidos, los prospectos van cambiando, no son siempre los mismos. Y es interesante porque el prospecto, la gente lee los prospectos y por ahí nosotros no leemos los prospectos. La atropina, por ejemplo, en alguna parte del prospecto dice que se ha reportado casos de coma y muerte. El ciclopentolato dice que puede causar disturbio del sistema nervioso central, no usar en embarazadas ni menores de 6 años, que es en los menores de 6 años donde más lo usamos, pero el prospecto dice eso. La tropicamida puede producir taquicardia, reacciones psicóticas, son detallecitos, ¿no?, que están ahí. Y el fotorretín, como dato pintoresco, es que puede dar doping positivo, por ejemplo, cosa que está escrito en el prospecto. Y es bueno saber esas cosas, por si algún día tienen algún despelote al respecto. En todos, ¿cuál es? Este es el censo. Bueno, también tiene cuidado con los rubios, por lo que habíamos dicho, el síndrome de Down, la parálisis cerebral. Puede producir arritmias, hipertensión arterial y confusión, supongo que a altas dosis. Todas estas cosas no lo hemos visto. En todos los prospectos dice, y eso es importante para todas las gotas que ustedes suministran, es que si ustedes comprimen los puntos lagrimales por 4 o 5 minutos, se evita todo esto de pelote, porque no hay absorción sistémica. Y eso está para todos los prospectos, para evitar los otros problemas. Eso es básicamente lo que yo quería decir del uso habitual de los midriáticos y de la cicloplegia. Segundo tema, la esquiascopía o retinoscopía. Yo no sé si ustedes hacen esquiascopía, se está perdiendo la esquiascopía es necesaria, la esquiascopía. Hoy con esta clase, con esta charla, con esto que digo yo, nadie va a aprender a hacer esquiascopía, porque la esquiascopía se aprende haciéndola. Entonces, algunas cuestiones básicas que están en cualquier lugar que encuentren de esquiascopía, les conviene leer y sobre todo les conviene empezar a hacerla. Cuando tengan tiempo, con el paciente dilatado o que no esté dilatado, empiecen a tratar de mirar la esquiascopía, porque la esquiascopía siempre te saca de un apuro. Aunque no seas un perfecto esquiascopista, que saques así el 1,25 o el eje del astigmatismo a 43 grados, no importa. Vos podés saber si un chico es hipermétrope o es miope o tiene un astigmatismo muy alto o tiene queratocono. Lo podés saber haciendo esquiascopía de la manera más barata que tiene la oftalmología. También se llama retinoscopía por el rol que tiene la retina. La esquiascopía es muy vieja, de 1873 viene, y es ese ranchito que está ahí. Ese ranchito está viniendo abajo y no sirve para nada. Ahora si llueve, o sea, si se corta la luz, está bueno tener ranchito y está bueno tener un espejito plano o un retinoscopio para poder hacer esquiascopía. Para los chicos no hay otra forma. No hay otra forma de hacerlo. El refractómetro no se van a poner. Y en los pacientes con alteraciones mentales también es fundamental porque no hay otra forma de acceder a esa gente. Entonces no nos queda otra que la esquiascopía y confiar en eso.
Los instrumentos son estos dos, el espejito redondo ese que está ahí, que es el espejito plano, tiene un agujerito en el medio, que es por donde uno va a mirar, y después del espejito plano, que fue lo primero, y señale que se le ocurrió esta historia, no sé cómo habrá sido, qué sé yo, 1800, cómo hacían esta historia, pero bueno, le encontraron la vuelta, la curiosidad extrema de hacer un espejito, mirar por el agujerito del ojo, bueno. Y después se fabricaron este otro aparato que está ahí a la derecha, que es lo mismo que el espejito, pero el espejito necesita una luz detrás del paciente, que uno refleja en el espejito y mira por el agujerito hacia el ojo, mientras que este aparato tiene una luz propia con una linterna y una lamparita, entonces hace, pero el efecto es lo mismo y el resultado es el mismo. Es más cómodo el retinoscopio. El espejo plano, como dice ahí, bueno, no quiere estar la anterior, a ver. Ahí está. Ahí ven ahí abajo a la derecha, el espejito reflecta esa luz y la luz está atrás, entonces con esa luz, que es plana, porque el espejito es totalmente plano, vos haces el movimiento y buscás la sombra. Estereoscopía quiere decir mirar la sombra. Esa es la palabra estereoscopía. Entonces el espejo, la luz viene de la fuente de luz, refleja y apuntas al ojo. Se trabaja a 1 metro de distancia por una cuestión óptica, no es por un capricho. Y este es el oftalmoscopio de franja o retinoscopio. Nosotros tenemos en nuestras clínicas esto para poder hacer, aunque no hay muchos así, muchos fanáticos de esto, pero cuando hace falta hay que usarlo y lo usamos. Y yo les recomiendo que lo usen porque los va a sacar de alguna encajada en algún momento. El espejo plano básicamente lo mismo, pero tiene 2 posiciones. Si la posición está el manguito para arriba es un espejo plano y si lo pones para abajo, los haces se cruzan y es un espejo cóncavo. En ese caso los rayos son invertidos. Se trabaja a 1 metro de distancia, como está ahí. Es 1 metro de distancia por lo que le decía, la cuestión física, y apuntás esa lucecita. El consultorio tiene que estar con poca luz, porque si no, no podés ver la lucecita. No oscura, pero con poca luz. Y el paciente tiene que estar mirando por encima del hombro nuestro, si es posible, a más de 6 metros. Los consultorios no dan para eso, pero tiene que mirar lejos. Si tienen una puerta, que mide a través de la puerta, que deje el ojo en reposo. Y cuando apuntan la luz hacia la pupila, ustedes están a 1 metro, la van a ver chiquitita, y van a mover. Generalmente lo primero que se mueve son movimientos horizontales, de izquierda a derecha, y van a ver qué pasa con la sombra. Ustedes van a ver un reflejo en la pupila y cuando lo mueven hay que ver si la sombra te sigue o no te sigue. Si la sombra te sigue se llama sombra directa. Quiere decir que el ojo es corto, la nemotecnia, y si la sombra no te sigue, o indirecta, quiere decir que el ojo es largo, es tan largo que los rayos se cruzan adentro del ojo, y eso es miopía. Cuando el ojo es corto, es hipermetropía. Cuando el ojo es largo, es miopía. Lo que uno trata de hacer es, cuando la sombra te sigue, le vas poniendo cristales positivos y tratando de neutralizar ese movimiento de la sombra. Llega un momento que el ojo se prende y se apaga, no hay movimiento de la sombra, se enciende y se apaga. Entonces ahí está neutralizado. Mirás cuál es el optotipo, el PROBIN que tenés en la mano, y a eso, por una cuestión física, se le resta una dioptría. O sea que si vos lo neutralizaste con un +4, va a tener una hipermetropía de +3. Entonces, un ojo normal, un ojo ustedes se sientan y lo miran, lo primero que van a ver es si es hipermetro, pero si es miope. Si a 1 metro la sombra es directa, es hipermetro, pues es miope bajito, de menos de una dioptría. Esa es más o menos la idea. Ahora, si ya invierte, es miope de verdad, y ahí tienen que empezar a superponer las lentes hasta lograr neutralizar la sombra y saber qué es eso. El movimiento se hace vertical y también se hace, horizontal y también se hace vertical. Y ahí vas viendo cómo te da, porque esa es una manera también de saber el astigmatismo, cómo te da en un eje y cómo te da en el otro eje. De todas maneras, cuando hay astigmatismo, esta es la sombra en las esferas, cuando hay astigmatismo, ustedes van a ver que la franja, cuando se hace con el oftalmoscopio, con el retinoscopio, con el que tiene pila, no sigue paralela a la franja que vos la pones. O sea, vos la pones vertical y van a ver que el reflejo es oblicuo. Entonces, bueno, ahí hay un astigmatismo.
La característica del reflejo es, si es muy, muy miope o muy hipermétrope, el reflejo es más lento. Si es muy hipermétrope o muy miope, o sea, cuanto más error refractivo, hay menos brillo, es más lento y el error es más fina, el reflejo que se produce en la lucecita que ustedes mandan. Esto que está acá es una regla de estereoscopía que yo tengo de hace años que no uso, porque imagínate que poner ese garrote a un chico frente a la cabeza, le da pánico, de los adultos se puede hacer, y lo que tiene esto que facilita, porque claro, tenés todas las medidas ahí, y no tenés que ir manoteando de la caja de provines los distintos provines. En el astigmatismo es lo que yo le decía, si vos ponés la franja parada y el reflejo es cruzado, el astigmatismo ahí te marca el eje del astigmatismo. La idea de hacer esquiascopía es hacer esquiascopía. En muchas residencias del mundo se hace esquiascopía medio obligatoria. Nosotros hablamos mucho de la esquiascopía, enseñamos la esquiascopía, pero no muchos se enganchan con la esquiascopía porque lo más cómodo es el refractómetro. Pero cuando no sabés qué hacer, tenés que caer en la esquiascopía. Entonces, por eso es bueno perderle el miedo, hacerlo en pacientes que no lo necesitan, hacer un ratito de esquiascopía, después mirar el refractómetro y a ver si está muy lejos y muy cerca. Es cuestión de probar. Es cuestión de mirar eso. Es insustituible en los chicos y en los bebés y en los pacientes con alteraciones mentales. Si se equivocan, en ninguno de los casos hay queja, porque ni los chicos se quejan, ni los pacientes con alteraciones mentales se quejan. Por lo tanto, a ustedes les va a dar seguridad. De todas maneras, cuando van a hacer un anteojo, si no les queda otra cosa que esto, hay otras cosas para sumar a lo que ustedes piensan que tiene, como la prueba subjetiva, la prueba rojo-verde, espero que sepan qué es, el uso del queratómetro, que ya no hay, el test de Bruckner, el test de la mirada preferencial y el interrogatorio. O sea, con todas estas cositas, realmente uno podría hacer una receta bastante decente. Ahí terminó esta clase. Esta es una frase que le escuché yo decir a Caleb González, que era un oftalmopediatra muy, muy conocido, puertorriqueño, y que a mí me dio mucha paz, que nunca vas a estar del todo seguro en la oftalmopediatría. El tema que sigue, muy cortito, es usar prismas, el uso de los prismas. Todas las cajas de provines tienen prismas, hasta 5. Tienen 1, 2, 3, 4 y 5, y abajo a la izquierda. Y yo con eso he recetado muchísimos anteojos con prisma, en los casos de diplopia, muchísimo. Y no sé cómo, como que se enteran y vienen a que yo la recete. Y bueno, yo con eso la receto. Cuando la diplopia es chiquita, es cortita, pero muy incómoda, la diplopia es un fenómeno muy incómodo, muy frustrante, muy invalidante, muy feo y muy difícil de transmitir. Vos le tratás de explicar a tu señora que ve doble, y dices, ¿y qué hacemos con eso? La cuestión es que cuando ves doble todo el día te querés matar, porque no podés hacer casi nada, es invalidante. Y para manejar es imposible, para leer es imposible, para todo es imposible. Y es bastante común, por distintas cuestiones, neurológicas generalmente o traumáticas, y es interesante perderle el miedo a los prismas que tenés en la caja, que podés ver. Tengo un paciente muy, encima muy conocido, que nunca había estado conforme, recién como a los 70 años. Resulta que el tipo tenía diplopia, pero no sabía. Ustedes saben que la diplopia primero es confusión. Las dos imágenes no llegan a separarse, pero se forma confusión. Está una montada arriba del otro, el cerebro no puede hacer una sola por estrabismo pequeño, y eso es una confusión terrible. Vos le tomás, hacer la refracción perfecta, el ojo derecho ve divino, el ojo izquierdo ve divino, pero con los dos ojos no está cómodo, no lo puede transmitir. Ahí, bueno, hay algunos test que se hacen para ver si realmente tiene las imágenes separadas, y con un prisma tratás de montar una arriba de la otra. El uso de los prismas, entonces, en la oftalmología básica, se trata de usar un prisma, que es un objeto óptico, todo el mundo sabe lo que es un prisma, que tiene un efecto muy poderoso realmente, los efectos visuales. Básicamente un prisma cambia la dirección de la luz. Y
y la unidad de medida que se usa es la dioptría prismática. La dioptría prismática es, una dioptría prismática es, si ustedes ponen un prisma en una mesa, esta clase por Zoom es un embole, cuando están ahí es menos embole, pero por lo menos llevo el prisma y llevo un láser y mostrás cuál es el poder dióptrico. Si vos pones el prisma y le pones un láser, imagínenselo, el láser pega en un punto y si pasa por el prisma, vos pones la pared a 1 metro del prisma y si la mueves 10 centímetros de ese prisma, tiene un poder 10 dioptrías prismáticas. Entonces, el poder prismático del valor es la dioptría prismática, que es 1 centímetro acá al metro de distancia del prisma. Mueve 1 centímetro la luz hacia la base del prisma. Una dioptría es exactamente lo que desvía un metro que les venía diciendo, y cuando nosotros hablamos de grados, es 1 grado es equivalente a 2 dioptrías. Eso en un ratito lo vamos a ver un poquitito mejor, cuando te hablas de grados o cuando hablas de dioptrías. La otra historia es que el rayo de luz lo desvía hacia la base, pero la imagen la desvía hacia el vértice. Eso es interesante. Y si lo piensan es interesante porque vos lo que tratás de hacer es, básicamente lo que uno trata es unir las dos imágenes al que ve doble para montar una arriba de la otra para que vuelva a tener estereopsis o para al menos que no se vuelva loco de ver doble. Entonces, el objeto como está en el dibujito acá, está ahí abajo. Si ustedes miran el recorrido de las líneas de imagen, de las líneas blancas continuas, lo desvía hacia la base, la luz, pero el objeto que está acá abajo lo vas a ver arriba. Y ese es el efecto que nosotros buscamos cuando usamos los prismas en el uso diario. Una de las aplicaciones clínicas que tiene el uso del prisma, que yo no lo usé nunca, he probado pero no lo he visto, en las maculopatías chiquitas, pruébenlo, cuando uno tiene una maculopatía chiquitita puede poner un prisma, entonces le movés la imagen para el costado y por ahí le agarras una parte de la retina funcionante y puede ver. La verdad que yo le busqué la vuelta y no la encontré. Y sí se hace un diagnóstico de las alteraciones de la motilidad ocular, eso es de uso diario, y también para el tratamiento de las alteraciones de la motilidad ocular, que es lo que les decía hace un rato, para la diplopia. En lo que les decía la maculopatía es eso, se usan prismas bajos para la maculopatía, y bueno, es cuestión de probar, si a alguno le sirve, es cuestión de probar. En definitiva, lo tienen en la caja de Provines, úsenlo, no pasa nada. Ahí abajo, a la izquierda, están los prismas. En el diagnóstico de las alteraciones de la motilidad ocular es fundamental el prisma. Básicamente, el ojo está desviado y nosotros tenemos que saber cuánto está desviado. En base a cuánto está desviado, hay tablitas. Todos los cirujanos oftalmólogos de estrabismo en la historia han hecho una tablita en el libro. Uno compra el libro nada más que para ver la tablita. Y en la tablita te dice, para cada uno, cuánto tenés que mover cada músculo para distintas medidas de estrabismo. Si vos tenés una esotropia de 30 dioptrías prismáticas, tendrás que mover los rectos medios, aflojarlos, tantos milímetros en un ojo, tanto en el otro, o tendrás que aflojar un recto medio y hacer una miectomía, o sea, estirar un recto lateral de un solo ojo, un montón de variables hay, pero se basa en la desviación. Y el ángulo de la desviación está medido en dioptrías prismáticas. Entonces las dioptrías prismáticas vienen en esta cajita que está ahí, que tiene distintos prismas separados, e incluso de esta cajita hay hasta nacionales también, había un señor que fabrica acá. Y si no hay barras de prisma, que es lo que está a la izquierda, sobre la foto esa de la señora, que es una barra que tiene todos los prismas pegados, que es más fácil, porque entonces vas poniendo. ¿Y qué es lo que vos buscás? Buscás enderezar el ojo. El paciente tiene la posición, la cabeza derecha, mira a un objeto lejos, y lo que vos haces es poner el prisma y vas viendo que el reflejo pupilar o vas viendo que el ojo se va enderezando si haces el cover and cover. O sea, si tapas un ojo y tapas el otro el ojo va a venir de la nariz y si vos le vas poniendo el prisma,
llega un momento que el ojo no se mueve más. Tenés que buscar, te mirás cuál es el prisma que usaste, el prisma es de 30, y con eso ya tenés una idea bastante certera de cuánto es lo que tenés que operar. Por supuesto que tiene más vuelta esta historia, porque el estrabismo con una sola medida no vas a hacer nada, son varias medidas, es todo un tema el estrabismo, pero no es tampoco tan difícil ni tan complejo, lo hace muy difícil, es una cosa que se puede hacer perfectamente. Y el uso de los prismas es permanente siempre, el uso de los prismas. Aparte del prisma, vos lo pones así, se pone perpendicular a la cara, ahí tenés la barra y el prisma, y si no, si el ojo no llega a fijar, porque no ve, el ojo ciego, está desviado, en vez de prisma, o sea, usás el prisma, pero usás el reflejo que tiene el ojo, el reflejo que tiene corneano. Y ahí hay dos métodos muy viejos, de Hirschberg y Krimsky. Una es, el de Hirschberg es mirar el reflejo corneano. Si el reflejo corneano está, si ustedes apuntan con cualquier luz a un ojo, si hay dos reflejos que están en el centro del ojo, y si el ojo está desviado, no está en el centro del ojo. Entonces, si está en el borde de la pupila son 15 grados, en el medio entre la pupila y el limbo son 30 grados, y si está en el limbo, está muy desviado, son 45 grados. Que habíamos dicho hace un rato que es el doble en dioptrías. Entonces, si 15 grados tiene una isotropia o una exotropia, lo que sea, de 30 dioptrías prismáticas. Entonces, esas son medidas siempre para calcular el ángulo de desviación del estrabismo para poder hacer el plan quirúrgico. El Hirschberg, como dice ahí, es sin el prisma, y el Krimsky es cuando le pones el prisma y tratas de centrar ese reflejito que está ahí con el prisma para saber con qué prisma lo centrás y con qué prisma cuál es la medida que tenés. Cuando tenés diplopia, lo que yo decía hace un rato, como tratamiento, no como diagnóstico, tenemos unos límites, más no se puede, el prisma es una cosa bastante incómoda, aparte te saca visión, pero lo importante es no ver doble. Dice que el máximo que se puede poner es hasta 40 horizontal y 20 vertical. Como el prisma, por una cuestión física, no se puede disimular el tamaño del prisma, vos no podés poner un anteojo de más de 6 dioptrías prismáticas, 8, pues es muy, muy gordo en una parte y muy finito en la otra por la forma de cuña que tiene el prisma. Entonces existe otro prisma que se llama el prisma de Fresnel, que es esto que está acá. Esto es importante que lo sepan. El prisma de Fresnel es prisma generalmente de alto poder, pero en vez de ser un solo prisma grandote, son una sucesión de prismas pegaditos uno al lado del otro. Es un plástico. Entonces vos le podés poner mucho valor, mucho poder, se corta ese plástico y se pega con agua en el anteojo. Es incómodo porque te saca visión, pero es cómodo porque si lo regulas bien le podés sacar la diplopia. Ese prisma de Fresnel, alguna vez se van a cruzar ustedes en un consultorio con un prisma de Fresnel, sepan que es eso, que lo que tiene el paciente es diplopia, y esos prismas por supuesto son importados y vienen de otro lado. Los faroles de los autos viejos, que tenían esas cositas, esas como ventanitas, esas como los techos de las fábricas, eran básicamente prismas de Fresnel. Esto es un prisma de Fresnel, son prismas de alto valor pegaditos uno al lado del otro, que te permite poner mucho valor, pero con una cosa plana, chata, que se puede poner. Los puntos prácticos, si van a hacer tratamiento de diplopia, distribuir la graduación del prisma, si hay que dar mucho, poner mayor en el ojo que no fija, tratar de suprimir la diplopia en la zona que deseamos, y para hacer la receta, a mí me gusta dibujar un anteojo, pues yo digo el prisma, se pone a colocar prisma de 3 dioptrías, base inferior en el ojo derecho, por ejemplo. Entonces yo dibujo atrás en la receta un anteojo, que me sale mal, pero se entiende, dibujo dónde está la base y dónde está. Eso es importante para que el óptico lo sepa hacer. No es una cosa cara el prisma, para nada, y es una cosa que las ópticas deberían saber usarlo todas. En realidad, la recomendación mía es que vayan a buscar un óptico viejo, porque los ópticos jóvenes por ahí no están tan metidos con el asunto del prisma, y la gente de antes sí lo usaba. Y ahora viene la última parte, el último tema que voy a hablar,
Yo no sé si están vivos, yo no sé si me escuchan. Sí, están vivos. Están Estamos medio vivos. pasaditos, José. Ah, bueno, ya estamos terminando. Ahí lo veo a Julio, veo una foto de Julio Sí, está Fernández Julio. Díaz. Julio Fernández Mendy, que vos sabés que a Julio lo veo por la tele desde antes de la pandemia. El día que nos veamos nos vamos a abrazar, vamos a llorar un rato, porque nos vemos siempre en la tele una vez por año. Bueno, el último tema es el más importante para mí, espero que para ustedes. Les dije que esto era medio plomo, pero que es de uso diario. La agudeza visual es lo más importante de la oftalmología. Si algún día van a tener un juicio, va a ser o por la agudeza visual o por el campo visual. Son las dos cosas por las que hay juicios. Les digo porque tengo muchos años dando vuelta en esto y los juicios vienen por ahí. Entonces, es bueno tener una idea de qué es la agudeza visual y básicamente de todo lo que yo vengo diciendo, lo más importante es que ustedes se acuerden de anotar la agudeza visual en la historia clínica. Básicamente es eso, es todo lo que me dijeron. Esto es lo más importante. ¿Qué es la agudeza visual? Es la cantidad de visión que es capaz de ver un ojo. El ojo tiene varias capacidades, que la agudeza visual, campo visual, exterior, visión de los colores, visión del contraste, pero la agudeza visual es la más importante, por lo menos legalmente la más importante, de la que más hablamos y a donde más apuntamos, la agudeza visual. Los octotipos son las figuras en forma de letras o signos que sirven para medir la agudeza visual. Bien. La agudeza visual se toma desde hace muchos años y es una de las pocas cosas en la medicina que estamos de acuerdo en todo el mundo. La agudeza visual estamos de acuerdo en todo el mundo. Nosotros decimos que si ve 6 décimas, se hace la tablita y el japonés es exactamente lo mismo. ¿Para qué es importante la agudeza visual? Primero, es la rutina de cualquier examen oftalmológico es la agudeza visual. Para ver si los tratamientos van bien, la cirugía, a veces para convencer a los padres de la existencia de problemas visuales y también para cuestiones legales, fundamentalmente. Tomar la agudeza visual es muy fácil. Vos le decís a la persona, mire allá y dígame qué es lo que ve. Que ve la letra A, la B, la C. Pero a veces no es tan fácil la interpretación, lo que te dice, lo que ve, lo que te cuenta. Los elefantes tienen 4 patas, este no. Entonces, como este no tiene 4 patas, uno le pregunta cuántas patas tiene el elefante y uno te dice una cosa y el otro te dice otra cosa. Entonces es medio complejo, se empieza a poner complejo la agudeza visual. Depende de qué la agudeza visual. Depende de que funcione el ojo, del estado de la vía óptica, del estado de la corteza visual, de las ganas que tenga el paciente, de las ganas que tenga el oftalmólogo. Por ejemplo, esta nena no tiene ganas. Entonces, vos querés tomar la agudeza visual y a veces se te complica porque no quiere. Hay dos cosas, hay muchas cosas de esto, pero hay dos que son importantes. El mínimo separable y el mínimo perceptible. El mínimo separable, que alguna vez lo habrán leído, es cuánto tiene que tener una rayita de tamaño para que vos la puedas ver como 2 rayitas. ¿Se entiende? Teóricamente, básicamente, tiene que excitar un cono, dejar un cono libre y excitar el siguiente. Y ahí más o menos tenés el mínimo separable para poder separar una línea. Y el mínimo perceptible es otra cosa porque es el mínimo perceptible. Por ejemplo, las estrellas en el cielo son mucho más chiquititas que una rayita, pero uno las ve por la luminosidad propia que tiene la estrella. La agudeza visual se toma desde toda la vida, y esto es un ejemplo, eso que está ahí es la Osa Mayor, y la Osa Mayor resulta que hay un lugar que tiene 2 estrellas que se llaman Alcor y Mizar. Bueno, parece que hace muchos años le decían a la gente, le preguntaban a la gente si podían ver si Alcor y Mizar estaban en el asta de la estrella de la Osa Mayor. Si veían una estrella o 2 estrellas, ahí estaba el mínimo separable. Si podían distinguir, ¿eran 2 o era una sola? Si era una sola, no veía tan bien. Y si eran 2, veía mejor. Si eran 2, le daban un arco y una flecha, y si veía una sola, lo mandaban a hacer la comida. Básicamente era una forma de tomar la agudeza visual registrada de hace muchos años. Después vinieron los optotipos. Los optotipos, ustedes ven ahí un cartel de optotipos en una feria de pulgas, acá en otro lugar también otra feria de pulgas, digamos. Los optotipos son muy viejos y nosotros los seguimos usando todos los días, los optotipos. Los optotipos tienen que tener una forma especial, no es cualquier cosa el optotipo. Hay unos carteles muy modernos que vienen ahora porque son un desastre. Los optotipos no mantienen las proporciones, no mantienen las distancias, no mantienen
el tamaño que tiene que tener, la proporción que tiene que tener el optotipo. Básicamente, cuando uno mira agudeza visual, lo que mira es la distancia angular. La distancia angular quiere decir que si el pico de arriba ve el pino ese nevado, lejos, el ángulo es más cerrado. Si se acerca, el ángulo es más abierto. Lo que nosotros medimos cuando medimos agudeza visual es la distancia angular. Entonces, los primeros optotipos vienen desde el año también, de 1800. La unidad de medida que se adoptó fue el ángulo de 1 minuto. Seguimos con eso, 1800. Seguimos con el ángulo de 1 minuto. El ángulo es el de arriba, 1 minuto. Pero el 1 minuto a 6 metros de distancia, que es el infinito, que es la distancia que nosotros tenemos que mirar cuando hacemos esta historia, usando espejo o lo que sea, 1 minuto, la tangente, lo que divide a esto, es una distancia, es 1,5 milímetros. Y esto es toda la letra E, que son 5 minutos de arco, 5 minutos, que a 6 metros representan 7 centímetros, 7 milímetros y medio. Básicamente, en esto se basa. La letra E, ¿por qué la letra E? Porque la letra E, con lo que habíamos dicho del mínimo separable, y fíjense en los carteles de optotipo que compran, el trazo tiene que ser igual al espacio vacío. El trazo que sigue tiene que ser igual al espacio vacío. ¿Se entiende? Por el mínimo separable. Un cono sí, un cono no, un cono sí, un cono no. Y la distancia es esa. Cuando ustedes miden ustedes ponen el proyector, ahora se usan todos proyectores, vienen regulados para que no hay ningún consultorio de 6 metros, medir 3 metros, 2 metros y medio, como mucho, viene regulado para esa distancia. Entonces, el tamaño que tiene que tener está regulado a la distancia, al ojo del paciente. Entonces, como no miramos el ángulo en definitiva, sino que miramos la tangente al ángulo ese, si es 1 minuto, 1,5 milímetros, y si son 5 minutos, son 7 milímetros y medio. Entonces, ¿cómo se calcula? Bueno, es bastante fácil calcularlo, es bastante piola, salvo el método decimal, que es el que usamos nosotros, lo demás es bastante piola. Si alguien ve un optotipo a 6 metros, ve el optotipo que tendría que ver a 60 metros, el tipo ve 6 sobre 60, ¿se entiende? Ve a 6 metros lo que debería ver a 60. Ese tiene una décima de visión, 0,1. Si lo ve a 30 metros, el que debería ver a 60 metros ya ve mejor. Y si el tipo ve a 60 metros, el optotipo que debería ver a 60 metros, ve bien. Ese es el emétrope. Si en vez de metros se usan pies, casualmente 6 metros son 20 pies. Entonces, 6 metros, que es el infinito, son 20 pies, de ahí viene la escala que se usa de 20-20. Entonces, 20-20 significa que a 20 pies ve el optotipo que debería ver a 20 pies. Y 20-60 significa que a 20 pies ve el optotipo que debería ver a 60 pies, por lo tanto ve menos, ¿se entiende? Y 20-200 es que ve a 20 pies el optotipo que debería ver a 200 pies, por lo tanto ve muchísimo menos. Pero en vez de usar pies y usar árboles de historia, están los optotipos estos que van cambiando de tamaño. Entonces vos el paciente lo sentás en el consultorio, le vas achicando las letras están reguladas y ahí te van diciendo la visión que tiene hasta que llega a que no ve más. Básicamente todos usamos proyectores, los proyectores proyectan el optotipo, distintos optotipos, y vamos viendo la visión. La escala que tenés es la decimal, que es la que usamos nosotros, de décimas. Para la de décimas no tenés de dónde colgarte. En cambio, la escala en fracciones de pies es la que no usamos nosotros, que usan los americanos, acá en algunos lugares usan, es mucho más lógica, mucho más lógica. Porque 20-20 ve a 20 pies lo que debería ver a 20 pies, y 20-200 es que ve 20 pies lo que debería ver a 200, por lo tanto no ve nada. La escala, aquí esta escala la van a encontrar en todos lados, es la equivalencia de lo que son las décimas a lo que son la escala en fracciones de pies. Por ejemplo, 5 décimas es igual a 20-40. 10 décimas igual a 20-20, 1 décima igual a 20-200. La cosa está cuando está por debajo de que no ve ningún optotipo. Si ve la letra E grande, es media décima. Media décima. 20-400 sería. Media décima. Ahora, si ya no ve tampoco eso,
Y en eso nos tenemos que poner de acuerdo todos. ¿Cómo hacemos para poner? Bueno, ahí ya viene la parte artesanal del asunto. Cuenta dedos a distintas distancias, o sea, si te puede contar los dedos de la mano, 2, 3, 5, 1, a distintas distancias, calculás la distancia más o menos, es 1 metro, 2 metros, 3 metros, y anotás. Cuenta dedos 2 metros, cuenta dedos 1 metro. Si no puede contar los dedos, pero ve la mano que se mueve, ahí se llama visión bulto. Ve la mano, ve algo que pasa, bulto, no puede contar los dedos. Si no tiene tampoco visión bulto, pero ve la luz, ahí tenemos 2 posibilidades. Que ve la luz y sabe dónde está, si la luz está arriba, está abajo, está a la derecha, está a la izquierda, quiere decir que hay alguna retina funcionante, o que no sabe dónde está la luz. Ve la luz, y no ve la luz. No sabe si está arriba o abajo, sencillamente ve una luz. En ese caso se llama luz sin proyección luminosa o luz con... José, ¿estás ahí? No sé si creo que se le cortó. Daniel, ¿vos me escuchás? Daniel. Yo sí, Fabio, yo sí, Yo sí. Julio, ok. Sí, me parece que se José, cortó. se te había cortado. Está muteado, José. Sí. Perdón, no sé qué pasó. ¿Estoy ahí? Sí. Perdón, ya estoy terminando. Hola, Julio, estoy terminando, ya te dejo la cancha a vos. Está bien, te colgaron. No sé qué pasó. Sí. Básicamente, chicos, tomen la agudeza visual siempre que puedan, siempre tómenla y siempre anótenla. Siempre conviene, si viene un traumatizado, que ustedes pongan que ve poco y gracias a ustedes al día siguiente ve mejor. Si ustedes después viene un traumatizado y dice que por la gota que ustedes le pusieron ve menos y ustedes no tienen ningún registro previo, estamos complicados. Los problemas vienen siempre por agudeza visual y por campo visual. Anoten la agudeza visual. Si no tienen octotipos, si el paciente viene enloquecido, ponen lo que les parece. Paciente no colabora, paciente lo quiere, paciente ve la luz, paciente no se choca las cosas. Describan algo referido con agudeza visual. La oftalmología es agudeza visual. Julio, gracias por estar ahí. Un día nos vamos a ver, Julio, y nos vamos a abrazar un día. Un día vamos a estar. Gracias, chicos, le mando un abrazo. Esto fue como dar una clase por radio. No los vi a nadie. Espero que el año que viene nos veamos la cara. No van a ser ustedes, nosotros van a tener la suerte de vernos la cara. Chao, gracias, Julio, un abrazo. Chao, Fabio. Nos vemos. José María, nos vemos. Bueno, José María en honor al tiempo vamos concreta. A continuar, Daniel, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Fabio? Bien, todo bien, Daniel. Bueno, entonces damos la introducción al doctor Julio Fernández Mendi, que nos va a hablar de visión subnormal. El doctor Julio Fernández Mendi es expresidente de la Sociedad Argentina de Oftalmología y es director del Instituto de la Visión. Así que, Julio, cuando quieras. Bueno, gracias, Daniel. Vamos a empezar acá. Bueno, chico, esto se ve, Fabio, ¿no? Sí, si la podés maximizar un poquito. Ahí, no, ahora está bien, ¿no? Ahí está, Julio. Bueno, gracias, Daniel, y estuvo muy bueno lo de José, porque siempre ayuda para todo esto, ya tener los conceptos claros antes. Bueno, cuando tenemos un paciente con baja visión, tenemos que abordar el paciente en su totalidad, digamos, ¿no? Hacer el examen ocular lo más profundo y completo posible y ver todas las causas, porque hay causas corregibles
y hay causas que no son corregibles. Entonces, a veces modificando pequeñas cosas, tenemos éxito en esto que es la baja visión. Y una cosa muy importante es que todo esto nos ayuda, conociendo cuáles son las actividades, las limitaciones que le ocasiona la baja visión, a planear una estrategia de rehabilitación. La rehabilitación se basa en conocer los términos. Enfermedad o trastorno es toda condición que altera la anatomía del ojo o la vía óptica. Disminución funcional es toda anomalía en la fisiología que produce una pérdida visual mesurable de alguna manera. Puede ser por la agudeza visual, como recién nos explicaba José. Inhabilidad se refiere al impacto que ese trastorno funcional provoca en el paciente para efectuar sus actividades diarias. E incapacidad es el impacto socioeconómico que puede alterar profundamente la función en la sociedad. Es decir, que un paciente es un todo. Entonces, nosotros podemos manejarnos con el paciente de baja visión en el ojo, en cuanto a cambios anatómicos, que es la enfermedad visual, y un cambio funcional, que es la pérdida visual, y en el paciente, que son la inhabilidad visual, que son las habilidades y destrezas, y la incapacidad visual, que son las consecuencias socioeconómicas que eso le genera al paciente. Entonces podemos trabajar médico-quirúrgicamente en el ojo y en el cambio funcional, con ayudas ópticas cuando hay cambio funcional y habilidad y destrezas alteradas, la inhabilidad visual y la pérdida visual, y cuando ya hay consecuencias socioeconómicas y habilidades y destrezas, también con training y consejo. Entonces, por ejemplo, los dos paradigmas de la baja visión son la maculopatía y el glaucoma. O sea, la enfermedad en la maculopatía es la maculopatía en sí. La pérdida es la disminución de la agudeza visual. La inhabilidad es, por ejemplo, la imposibilidad de leer signos en la ruta. Y la incapacidad es la pérdida de licencia de conducir, por ejemplo. O en el glaucoma, la enfermedad es el glaucoma, la pérdida es la pérdida de campo visual, y la inhabilidad son los problemas de orientación que eso le ocasiona, y la incapacidad es también que un paciente con un defecto campimétrico no puede manejar. Y el éxito de la rehabilitación es comprender el déficit del paciente y brindar las ayudas para reducir el déficit. ¿Y cómo comprendemos el déficit del paciente? Haciendo una evaluación del déficit subjetivo y una evaluación del déficit objetivo. El déficit subjetivo es hacer una historia completa, es tener una buena relación con el paciente que reduzca los temores de la ceguera y de percibir cuáles son los pacientes que están motivados para rehabilitarse y para aceptar su incapacidad, cosa que a veces este problema conspira con la rehabilitación. Si el paciente está muy deprimido, es un problema. Y para eso hay un montón de historias completas de baja visión, donde están actividades, si lee, si no lee, si usa magnificadores, lupas, si usa computadora, si hace juego de cartas, en fin, todas las actividades que el paciente haga. Y comprender el déficit visual del paciente es evaluar el déficit visual objetivo. ¿Cómo? Midiendo la agudeza visual, lo que recién vimos, es una manera. También haciendo test de campo visual. Y ahí tenemos que tener en cuenta que el Amsler es un test de campo visual. Y también los test de contrastes. Entonces, la agudeza visual hay que hacerla, como recién nos mostraba José, con
toda la cuidadosa refracción, autorrefractómetro, queratómetro, y un instrumento que es importante a veces, el retinoscopio. Y es muy importante saber cuál es la mínima diferencia detectable para cada agudeza visual. Es decir, si tenemos un paciente con 20/200 o una décima, por ahí no detecta si le subimos 0,25 más, 0,50 más. Quizá lo detectará solo en 0,75 de diferencia. Entonces no tenemos que andar probándole a alguien que ve una décima con 0,25 más o con 0,25 menos, porque lo vamos a fatigar y se va a poner mal. En cuanto a las clasificaciones de baja visión, podemos decir que la OMS clasifica los distintos grados de pérdida visual en baja visión leve, que son aquellos que tienen de 20/60 hasta 20/200 sin incluirlo. Baja visión moderada son aquellos que tienen en el mejor ojo, siempre en el mejor ojo, desde 20/200 hasta 20/400 sin incluirlo. Baja visión severa es el que tiene 20/400 a 20/1200 sin incluirlo, conteo de dedos a 3 metros y campo visual no mayor de 10 grados. Y baja visión profunda son aquellos que van de 20/1200 hasta percepción luminosa. Hay otras clasificaciones que nos sirven como para pensar qué limitaciones puede llegar a tener. Es decir, el rango de agudezas visuales de 20/12 a 20/25 tienen lectura y visión de lejos normal. Es un rango de visión normal. Cuando hablamos de visión casi normal o cerca de lo normal, es entre 20/30 y 20/60, y estos ya tienen una inhabilidad en cuanto a la distancia y necesitan una lectura un poco más cerca que lo habitual, que el que ve 20/20, por ejemplo. Cuando es moderada, el rango de la baja visión, que está en 20/80, 20/200, acá con magnificadores, que son unos lentes especiales que vamos a ver, pueden llegar a leer casi normal. Pero cuando ya es severa, que tiene una visión de lejos de 20/200, 20/400, ya hay más dificultades en la lectura y ahí requieren lectura con ayudas ópticas que ahora después vamos a ver. Y estas entran en la categoría de ceguera legal para Estados Unidos y Canadá. Cuando es más profunda, la lectura ya está muy limitada y la dificultad de movilidad y orientación también. Y cuando ya tenemos 20/1250 a 20/2500, ya estamos cerca de lo que es la ceguera parcial, y cuando no percibe la luz, la visión, que no tiene visión, la ceguera total. El test de campo visual es importante hacerlo para saber, digamos, por supuesto que alguien que tiene un campo muy reducido no tiene problemas generalmente de lectura, sí de orientación y movilidad. Y cuando tiene un campo de menos de 20 grados, también entra en la ceguera legal. El Amsler nos da un poco el tamaño del escotoma, y otra cosa importante es que nos permite a veces ver lo que es el PRL o la pseudofobia, que esa es la que se consigue a veces, como explicaba el doctor Mujica con el prisma girándolo, se consigue descubrir cuál es la pseudofobia girando un prisma. El contraste es importante, reconocer la baja de sensibilidad de contraste, porque hay tareas que crean dificultad y esto les mejora a los pacientes con baja visión con
filtros, con anteojos con filtros adecuados. Y es sorprendente cómo mejoran muchos pacientes con los filtros. Es decir, pacientes que ven 20/200 o 20/300 que mejoran un montón. Ahora pasamos a lo que son los anteojos o las otras ayudas, o sea, se habla de ayudas ópticas, todo lo que constituye elementos de la óptica. Y ayudas no ópticas, lo que vamos a ver. Hay un aparatito que se llama Orcan, que hace un par de años lo promocionó Messi, que es muy interesante porque sirve para leer en la calle, en todos lados, y no con estos aparatos que había antes, que eran unos magnificadores muy incómodos y poco portátiles, o estos que son unos telescopios, o estas lupas que nos permiten magnificar. El Orcan es un anteojito que tiene acá una cámara y acá tiene una conexión para dar el aparato, digamos, lee, lo pasa a una voz que nos hace, pero no con un audífono, sino con ese dispositivo que produce una transmisión ósea. El aparato es muy interesante, es bastante disimulado, y lo que genera es que uno, con el aparato, señala con el dedo tipo mouse lo que quisiera leer y el aparato lo dice. Entonces, eso permite que uno pueda, por ejemplo, leer todo un artículo de un diario. En realidad lo escucha, pero lo señala y lo escucha. Eso, digamos, tiene una serie de ventajas, es bastante disimulado, sirve mucho, por ejemplo, para hacer las compras, porque uno puede pregrabar los objetos que quiere, los pregraba en el dispositivo que tiene una memoria, y siempre con el dedo señalando lo que uno quiere que el aparato lea, y el aparato lo lee. Y entonces a veces uno lo pregraba. Yo he tenido la oportunidad de usarlo con algunos pacientes y ayudar en el proceso de grabado. Estábamos grabando, por ejemplo, los billetes. Saber reconocer los billetes, que toque los billetes y le dice cuántos pesos son. Acá, por ejemplo, está en el supermercado, ve la tarjeta, ahí toca el billete, le dice de cuánto es ese billete y entonces se lo da. El aparato es muy interesante y bueno, es algo que sirve para cuando uno va al restaurante, cuando uno anda en la calle, cuando uno quiere hacer ese tipo de cosas. El resto, ahora seguimos, son los aparatos que tienen distinta tecnología. Por ejemplo, con realidad aumentada, que amplía el campo visual y optimiza el resto de la visión y también la luminosidad, el contraste. Pero están las clásicas ayudas ópticas. Estas ayudas ópticas son elementos que van a magnificar, es decir, la magnificación en óptica es la relación entre el tamaño de la imagen y el tamaño del objeto. O sea, a través de la magnificación conseguimos que un objeto se vea más grande. Y eso se logra mediante, digamos, 4 sistemas que aumentan la imagen. 1, por la ampliación del tamaño relativo. 2, por la disminución de la distancia relativa, es decir, acercándonos y estando más cerca, nosotros conseguimos agrandar lo que estamos viendo. Otro mecanismo es la ampliación angular, que esa es la que hacen los telescopios. Y la otra es la ampliación por proyección electrónica. Eso lo hace cualquier celular que tenemos hoy,
en donde sacamos una foto y lo ampliamos. Muchos vivimos haciendo eso cuando no tenemos los anteojos, sacamos la foto de algo que queremos ver y lo ampliamos. Esa es la ampliación de proyección electrónica. La ampliación del tamaño relativo es tener lápices gruesos con los cuales escribir, marcadores gruesos de fibra, o por ejemplo cartas con tamaño grande. La ampliación por disminución de la distancia relativa es cuando nos acercamos con el ojo al objeto. Entonces la imagen retiniana se aumenta. O sea, a mitad de la distancia la imagen aumenta al doble. Y a la cuarta parte la imagen aumenta 4 veces. Esto lo logramos siempre que nos acercamos con un objeto al ojo. Desde ya tenemos que el tamaño, me parece que hay alguno que está con el micrófono y se salió. Sí, ahí lo... Entonces, ¿estás viendo el partido, Fabio? No. Y entonces, ese es el mecanismo. La ampliación angular es la que hacen los telescopios. Es decir, los telescopios tienen un ángulo, como vimos recién cuando explicaba el tema del ángulo. Bueno, a través de un sistema de lentes aumentamos el ángulo. Y eso hace que, sin acercarse, sea grande. Por supuesto, el tema del telescopio, lo que tiene de incómodo, es que uno no puede circular con un telescopio mirando las cosas más grandes porque lo más probable es que se caiga. La ampliación de proyección, como les dije, hoy día son los celulares y las tablets, y cuando uno quiere son re prácticas, comparado con los otros aparatos que les mostré. Las ayudas ópticas son lentes de distinto tipo, desde lupas hasta telescopios, como vimos, hasta microscopios y hasta prismáticos. Como ustedes ven acá, prismático es porque se introduce un prisma, pero acá el prisma tiene otro fundamento. Hoy explicó muy bien José el mecanismo de los prismas. Y ahora vamos a ver qué es un lente prismático de cerca. Un lente prismático de cerca es un anteojo que va a tener un esférico mayor a 6 dioptrías, en general es de 6 dioptrías a 12 dioptrías. Pero ¿qué ocurre? Si yo a cualquier paciente que tiene una maculopatía y le quiero aumentar el tamaño, con lo cual le pongo un esférico mayor a las 3 dioptrías normales de lectura a la distancia normal, yo lo que hago es acercarle el foco. Y entonces, al acercarle el foco, si yo no pongo un prisma de base interna en cada ojo, los dos ojos no van a poder converger, por ejemplo, a 10 centímetros como yo estoy ahora de la pantalla. Entonces, los prismáticos son esféricos positivos con un prisma en cada ojo de base interna que tiene 2 dioptrías más que el esférico adicionado. ¿Está claro? Entonces acá vemos que con 8 va 10, con 10 va 12, etc. El prismático lo que tiene de cómodo es que ven los dos ojos. En cambio, el microscopio es una lente que es un sistema de lentes, no es un vidrio, sino que es, como ustedes ven acá abajo, un sistema de lentes que tiene mucho aumento. Hay 2 por, 3 por, 4 por, y esos son sí o sí unilaterales. ¿Por qué? Porque acerca tremendamente la distancia a lo que queremos leer. O sea, este microscopio no puede ser binocular, porque entonces un ojo va a mirar una cosa y el otro va a ver otra cosa.
Los microscopios se utilizan en pacientes que tienen un defecto profundo y que se elige el mejor ojo como para que puedan leer con ese. Acá vemos que hay microscopios bilaterales o binoculares, pero estos microscopios o tienen que tener un prisma en la base en algún lado o tienen que ser de una distancia, digamos, en la cual se puede converger con ambos ojos. Después están los telescopios. Los telescopios son sistemas para ver de lejos. Entonces hay varios telescópicos que tienen una distancia determinada y que tienen una magnificación que puede ir 2, 3, 5, puede ser más, pero estos son estéticamente difíciles. Uno no puede andar en la calle con uno de estos. Esto es para una actividad en particular. Los telescopios hay de dos tipos, el Galileo y el Kepleriano. Es decir, uno es una combinación, el de Galileo es una combinación de una lente positiva y una lente negativa, y el de Kepler de dos positivas. Los telescopios pueden ser manuales, pueden ser monoculares, o sea, pueden tener una distancia enfocable. Hay mucha variedad y puede ser binoculares. Por ejemplo, el binocular es el típico de los teatros o de las carreras de caballo, que se usan para ver en algún momento. Si uno necesita el telescopio para una actividad que requiere tener las manos libres, una actividad, qué sé yo, como operar, porque antes, yo cuando empecé la oftalmología, poca gente usaba el microscopio y operaban con aparatos similares a estos, con una distancia focal más o menos de 40 centímetros. Entonces, esto es para una actividad, no para estar por la calle así. Las lupas son lentes positivos que magnifican, y siempre un detalle básico para baja visión es la luz. La luz es sorprendente cómo mejora la percepción, y los pacientes con baja visión tienen que tener mucha luz. Hay lupas portátiles que se guardan en los bolsillos, hay lupas que se pueden llevar encima en la cartera, y hay lupas grandes como esta que uno no la va a andar trasladando, esta la tiene en la casa para determinadas actividades. Otras ayudas no ópticas son los espejos magnificadores, que esto hay sobre todo para las mujeres es muy útil cuando le baja la visión, es muy útil para pintarse y demás. Las ayudas no ópticas también son ediciones magnificadas, que hoy todo esto con los elementos electrónicos dejaron de ser. También ayudas no ópticas muy importantes son los atriles. Los atriles para sostener la lectura es muy bueno porque muchas veces los pacientes con baja visión suman temblores con el problema visual, y entonces el atril que le pone fijo la distancia focal del texto que quieren leer, y por supuesto el contraste, el color, la iluminación, son todos elementos que ayudan un montón. Los teléfonos con números grandes, las calculadoras, las cartas, en fin, los relojes con números grandes, las partituras con optotipos grandes, eso ayuda un montón. Pero hoy día las ayudas no ópticas más importantes son las que hay en la web. En la web hay todos programas, y en los celulares. En los celulares uno la mayoría de las veces no se detiene a meterse en la parte de los ajustes, que hay muchas cosas
para gente de baja visión. Contraste, filtro de las pantallas, todo eso. Y para terminar, digamos, tengamos en cuenta que la maculopatía, que es la causa mayor de la disminución visual y de la necesidad de todas estas ayudas ópticas que hemos visto, piensen que la disminución afecta en Estados Unidos más de 1,5 millones de personas de más de 50 años, y en la medida que la gente vive más, cada vez hay más. Y hay un tema fundamental, que es que la depresión que tiene la mayoría de los pacientes con maculopatía no se correlaciona tanto con cuánto es la pérdida de la visión, sino con cuántas actividades diarias se pierden. Y es esencial mantener a los pacientes con pérdida visual activos y entrenándose en la capacidad de manejarse, qué sé yo, en las computadoras, lo cual es bastante complicado a veces y se deprimen rápidamente, pero para eso están las rehabilitadoras, y es muy importante la acción que las rehabilitadoras hacen. O sea, nosotros como oftalmólogos tenemos que ayudarlos, acompañarlos y siempre tratar de conectarlos con alguna rehabilitadora que trabaje bien y que trabaje muy dedicadamente. Así que esto es un poco el tema de, no sé si tienen alguna pregunta, Fabio. No veo preguntas, Julio, mientras estuviste hablando, pero bueno, si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, lo puede hacer ahora. De paso, saludo a Eduardo Zoraide, que está en línea, y Daniel del Campo. No sé si quieren decir algo ustedes. Gracias, Julio. Una maravilla, gracias. Agradecerle a Julio y a José María por las clases excelentes, así que por mí nada más. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo no veo preguntas, Julio, así que bueno, perfecto. Te dejamos en libertad y agradecerte como todos los años que participes. Gracias, Chico, gracias, Julio. Un abrazo. Póngame huevo este año. El año que viene nos vemos de cara a cara, Julio, un abrazo. No creo, me parece que se va a poder en la casa. Ojalá. Bueno, muchas gracias. Gracias, José, Chao. Gracias, Julio, gracias, Daniel, saludos a Eduardo, gracias a todos. Buenas noches. Bueno, chao.